Va de nuevo. El seno esfenoidal desemboca en el receso esfenoetmoidal. Es donde se articulan el esfenoides y el etmoides. ¿Vamos bien o no? Sí, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Continúo. Aquí se está formando el bulbo olfatorio. En el vestíbulo teníamos piel. En la cavidad tenemos mucosa respiratoria. En el techo tenemos mucosa olfatoria. Aquí están los nervios que reciben la olfacción. Y una vez que se junta todo el primer par craneal, se va a formar un bulbo olfatorio que va hacia el cerebro. Pues la olfacción también produce memoria y esa memoria nos dice si los olores son gratos o son desagradables. Si son desagradables, son dañinos. Si son gratos, pues entonces, bienvenidos. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, está en relación también con el sistema límbico que se encarga de las emociones. Entonces, muchas veces las personas huelen algo, un perfume, y se acuerdan de fulanito, de quien estuvieron muy enamorados, ¿no? ¿Por qué? Porque está en relación con el sistema de las emociones. ¿Continúo? Sí, profe. Sí, lo que usted guste. Sí, exactamente eso es lo que pasa. Bueno, basta con tener una infección y al tener una infección o un irritante, eso nos va a provocar inflamación. Y la inflamación va a afectar a esas terminaciones nerviosas que no pueden cumplir bien su función. Entonces, cuando usted tiene gripa, no puede percibir olores. Es muy importante la olfacción, pues es más fuerte todavía que el gusto. Pero si usted pierde la olfacción, los alimentos le saben menos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, entonces lo que hacen los medicamentos antivirales cuando uno tiene gripa y también cuando tiene COVID es que van a desinflamar esa mucosa, la van a volver más permeable, va a poder pasar un poco más el aire y entonces van a ser capaces de percibir olor. Si están dañadas las células, entonces esas células obviamente no van a tener la misma calidad de percepción. Pero si no están dañadas y solamente están inflamadas, nos vamos a recuperar muy rápido. ¿Sí estamos bien? Oiga, profe, tengo una duda. Sí. Entonces, si las células están dañadas, ya no hay manera de recuperarlas. Es que, por ejemplo, a mi familia nos dio COVID en diciembre del año pasado, ¿no? Y mi mamá perdió el gusto y dice que ahora sí le sabe la comida, pero que le sabe en menor cantidad. Sí. Entonces, ¿va a haber un momento en el que pueda recuperar como esas células que se puedan regenerar o ya va a ser así como para siempre? Sí, depende. Depende de qué es lo que está dañado. Si son las células nerviosas, dicen que las células nerviosas no se regeneran, que cuando uno las pierde se mueren. En realidad sí tienen regeneración, aunque su regeneración es muy lenta. Entonces, si nosotros cortamos un nervio, nos puede dar parálisis, sí. Pero en este caso, son muchos los nervios que están ahí
y son muy pequeñitos, de tal manera en que en ocasiones también hay otros que no están dañados. Depende pues del daño, el tiempo en que usted pueda tardar, y la olfación podría ser que a la larga no se recupere del todo, pero siempre va a ir mejorando poco a poco. ¿Está bien? Gracias. Eso depende de cada persona, ¿eh? Somos muy diferentes uno a otro. Eso que dijo, profe, es lo de la plasticidad cerebral. ¿Qué, perdón? Lo que acaba de decir es lo que sería la plasticidad cerebral o sería otra cosa. Que ¿me puede usted decir qué es lo que leyó de plasticidad? Ah, bueno, yo leí de plasticidad cerebral que eso mismo, dicen que las células como tal ya no se regeneran. Sin embargo, lo que puede pasar es que, por ejemplo, si tenemos 10 neuronas y perdemos 3, esas 7 neuronas que quedan como tal podrían adaptarse para ocupar la funcionalidad de las 3 neuronas que se perdieron. Sí, mire, yo le pregunté el término porque en ocasiones los textos se manifiestan de una manera o de otra, pero para no chocar, le pedí que me lo dijera. En realidad, las células nerviosas, nosotros tenemos una corteza y tenemos células nerviosas a la que solamente estamos ocupando un porcentaje mínimo para nuestras funciones. Pero en realidad, nosotros podemos abrir sinapsis. ¿Qué es esto? Que podemos nosotros hacer que unas neuronas que no estaban comunicadas, ahora sí se comuniquen. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con el ejercicio, con una buena alimentación, con ejercicios de respiración, en este caso de respiración, porque también hay ejercicios que se hacen para aquellas personas que sufrieron de COVID. No sé si ustedes sepan de eso. Sí, es un tipo de rehabilitación. Ajá. Todo eso va abriendo nuevos espacios. Entonces, cuando se dice que pierden neuronas, o sea, se pierden, sí se pierden, pero se vuelven a hacer, pero el hecho es de que perdiste las que tenías en el momento y te quedaste con menos y mientras se hacen te quedan menos, ¿o cómo es eso de que matas tus neuronas? De las que eran funcionales, tal vez te quedaste con menos, tal vez, porque a lo mejor no, a lo mejor las tienes todas. Pero más bien también depende del daño neuronal, ¿no? Que se haya provocado. Sí, eso ya se los había mencionado, depende del daño. Si hay daño, seguramente esas neuronas no van a funcionar muy bien o no van a funcionar. Pero les digo que también nosotros somos capaces de abrir unos espacios de sinapsis. O sea, como quien dice, le vamos a cambiar la llanta a nuestro coche. Vamos a ponerle unas neuronas que no estaban utilizadas y vamos a tener una serie de sinapsis. Es muy complejo todo esto, pero en el sistema nervioso hay mucho que aprender. Y eso que dice su compañero acerca de la plasticidad, se puede. Si nosotros, que ocupamos un porcentaje de nuestra corteza, podemos ocupar más, y cada vez más y más y más. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Pues la lectura. La lectura ayuda mucho a abrir nuevas sinapsis. Los juegos cerebrales, esos ejercicios cerebrales que podemos estar haciendo, contribuyen también a hacer sinapsis, y mientras más sinapsis tengamos, mejor es la función del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, muchas gracias, profesor. Muy bien, vamos a continuar porque nos estamos atrasando mucho. Bueno, es que todo es muy interesante, todo es bonito, pero tenemos un tiempo que vamos a cuidar, ¿eh? Fíjense, ahora recuerdan que yo les dije que en la pirámide nasal había un cartílago que nada más se veía en el dorso, pero se metió a la cavidad nasal, y es este azul. El cartílago septal de la nariz es tejido cartilaginoso, por eso cuando le agarramos a alguien la nariz se la podemos mover.
porque es cartílago. Pero atrás de ese cartílago septal, el etmoides, esta es la lámina cribosa del etmoides, este es la apófisis crista gali del etmoides, pero esta es su lámina vertical o perpendicular, una lámina que baja. Entonces, el cartílago septal se une a la lámina vertical del etmoides y van a formar un tabique nasal. Un hueso de la cara es el que forma la parte posterior del tabique nasal y este se llama vomer, con V, vomer. El tabique nasal o tabique intermedio de la cavidad nasal está formada por el cartílago septal adelante, por la lámina perpendicular del etmoides en medio y por el hueso vomer atrás. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Entonces tenemos un tabique nasal. Luego dicen que se le fracturó el tabique. ¿Ustedes creen que se les fracturó este cartílago septal? No. 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 No, porque este es un cartílago y se mueve. Lo que llega a dañarse a veces es la lámina vertical del etmoides. Hay unas personas que tienen una lámina vertical más pequeña y hay otros que tienen una lámina vertical más grande. Varía de persona a persona, de la confección de la cara, del crecimiento de los huesos, etcétera. ¿Vamos bien entonces? Tenemos una pared lateral, que es esta. La pared lateral son los huesos que les dije, maxilar, lagrimal, etmoides y palatino. Pero por dentro, la pared lateral tiene cornetes. Cornete superior, cornete medio y cornete inferior. ¿Hasta ahí está bien? Eso es pared lateral. Esto es cara interna de pared lateral. Por el lado de la cara es la cara externa. Y este es el tabique nasal. El tabique nasal es la pared medial. No confundir. Pared medial con la cara medial de la pared lateral. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces la pared lateral tiene una cara externa y una cara interna o medial. Y el tabique nasal es la pared medial de la cavidad nasal. ¿Quién forma el tabique o pared medial? Lo forman el cartílago septal, el etmoides y el vomer. ¿Hasta aquí? ¿Van bien? ¿Alguna duda? No, maestro, todo bien. Continuamos. Perfecto, vamos a continuar. Aquí en la faringe, si ustedes ven, tengo la cavidad nasal. Aquí está un cornete, aquí está otro cornete. Este es el maxilar y el palatino y el paladar blando. Estos son los dientes y la lengua. Entonces esto es cavidad oral. La cavidad nasal, la cavidad oral y la cavidad de la laringe se comunican por delante a un tubo que se llama faringe. Esta faringe, en la parte superior, se llama nasofaringe. La que se relaciona con la cavidad oral es orofaringe. Y la que se relaciona con la cavidad laringea es la laringofaringe. ¿Está bien hasta aquí? Sí, profe. Primero arriba, nasofaringe. En medio, orofaringe, porque viene de cavidad oral. Y hasta abajo, la laringofaringe, porque adelante está la laringe. Esto. ¿Está bien? Para atrás y para abajo, la faringe termina en el esófago. El límite de la faringe es la porción basilar del occipital, y el límite inferior es la comunicación con el esófago. Hasta ahí estamos bien. Ya tenemos ese tubo. Ahora entonces, en la faringe, hasta arriba, tiene una amígdala que se llama faringea. En las partes laterales de la nasofaringe hay un tubito
que conduce al oído medio. ¿Qué les dije? ¿Qué les acabo de decir? Bueno, sí, fíjense bien. En las paredes laterales de esta nasofaringe, aquí donde está esta flechita, ahí nace un tubito. Y del otro lado también, o sea, uno derecho y uno izquierdo. Y ese tubito se comunica con el oído medio. Se llama tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Va de nuevo. En las paredes laterales de la nasofaringe se origina un conducto que comunica con el oído medio y se llama tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Cuando ustedes viajan y cambian de atmósfera, la presión en su cuerpo va a cambiar. Y entonces muchas veces, como la presión está ejerciendo sobre el oído, se nos tapan los oídos. ¿Les ha pasado eso? Sí. Sí. Se les tapan los oídos. Sí, así es cuando cambian de presión atmosférica. Entonces, a ustedes se les tapan los oídos y abriendo la boca, masticando un chicle, bostezando o haciendo presión con aire hacia la faringe, nosotros cambiamos la presión del oído porque tenemos esa tuba auditiva. ¿Para qué nos sirve la tuba auditiva? Para modificar las presiones del oído medio. Y entonces una vez que cambiamos la presión, a veces hasta truena, ¡pum! A veces es eso, y como que empezamos a escuchar hasta en tercera dimensión, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros equilibramos las presiones del medio ambiente con la del oído medio a través de las tubas auditivas. ¿Hasta ahí van bien? Todo bien. ¿En dónde se encuentran las tubas auditivas? En la En las nasofaringe. paredes laterales. Exacto, en las paredes laterales de la nasofaringe. Muy bien. Ahora entonces, en este tubo, hasta arriba en la nasofaringe tengo la amígdala faringea. ¿Cómo se llama esta amígdala? Faringea. Muy bien. Alrededor de las tubas auditivas tengo amígdalas tubáricas. Entre el pilar anterior y pilar posterior del velo del paladar, o sea, entre el palato gloso y el palato faringio, tengo la amígdala palatina que alcanzamos a ver cuando abrimos la boca. ¿Y está bien? Se llama amígdala palatina. Tengo una derecha y una izquierda. Las amígdalas palatinas. Y en el tercio posterior de la lengua hay acúmulos linfáticos que en conjunto se llama amígdala lingual. Entonces, yo tengo arriba una amígdala faringea, luego dos amígdalas tubáricas, a la altura de la boca dos amígdalas palatinas y en el tercio posterior de la lengua la amígdala lingual. Entonces, si yo las uno con una línea, voy a formar un anillo. Esto se llama anillo linfático de Waldeyer. El anillo linfático de Waldeyer son el tejido amigdalino que se encarga de proteger al organismo, pues aquí es el sitio en donde llegan también y se maduran los glóbulos blancos. El tejido amigdalino
el tejido amigdalino sirve para proteger al organismo, pues ahí se maduran glóbulos blancos, células de defensa. ¿Está bien? ¿Quién forma el anillo linfático de Waldeyer? La amígdala faríngea, tubárica, palatina y lingual. El anillo linfático de Waldeyer lo forma la amígdala faríngea, tubárica, palatina y lingual. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Ya pasamos de la faringe, ahora nos vamos a la laringe. La laringe es un órgano cartilaginoso que mide aproximadamente 4 centímetros y comunica a la faringe con la tráquea. Entre la lengua y la laringe se encuentra un hueso que se llama hioides con H. Aquí está. El hueso hioides lleva H. Hueso hioides, ¿está bien? Es un huesito en forma de U. Está pegada a la base de la lengua. Cuando yo muevo la lengua, cuando yo muevo la faringe, se mueve el hueso hioides. Cuando yo elevo la faringe en la deglución, el hueso hioides se eleva y jala a la laringe y también se eleva la laringe. Como estoy deglutiendo, en este orificio laringio no puede entrar alimento. Entonces este cartílago epiglótico, al subir la laringe, baja y tapa el agujero. Cuando la laringe baja, se vuelve a abrir ese agujero otra vez. ¿Sí está bien? ¿Qué es esto? Que nosotros o respiramos o deglutimos. ¿Está bien? Ahora en esta parte del lado derecho tengo yo la lengua. Aquí ya no se ve este hueso hioides porque el hueso hioides está aquí a esta altura. Y entonces abajo de ese hueso hioides y de la base de la lengua está la laringe. Y la laringe tiene su cartílago epiglotis. ¿Qué es el cartílago? El cartílago epiglótico es el que cierra el orificio laringio. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. ¿No voy muy rápido? ¿Si hay algo? Muy bien. Ahora entonces, yo les dije que cuando este epiglotis cierra el orificio laringio, el alimento pasa por encima y aquí el 10º par craneal nervio vago capta los sabores. El gusto se capta en la parte anterior de la lengua con el 7º par facial, en el tercio posterior de la lengua con el 9º par glosofaringio y en la epiglotis, que ya no es lengua, es laringe, ahí se capta el gusto por medio del 10º par craneal nervio vago. Profe, ¿puede volver a repetir eso? Sí, con todo gusto. El gusto lo percibimos en los 2 tercios anteriores de la lengua con el nervio facial. En el tercio posterior de la lengua con el 9º par craneal que se llama nervio glosofaringio. ¿Sí está bien? El facial es el 7, el glosofaringio es el 9. Y cuando la laringe se cierra con el cartílago epiglótico, el 10º par craneal nervio vago capta el gusto en el dorso de la epiglotis. ¿También? Sí, profe. Los cartílagos de la laringe, tiene forma de escudo, como si fuera un libro abierto hacia atrás.
el cartílago de abajo No se escucha, profe. O al menos que se vaya el internet.